Bienvenidos de nuevo al canal, vamos con el análisis de esta semana. Vamos a la gráfica, el análisis de la semana del 2 al 6 de marzo. Entonces nada, pues está caracterizada esta semana porque al final ha sido una semana en la que hemos estado en medio de una guerra. Entonces, bueno, aunque el mercado no ha distribuido con la claridad que lo hace otras veces, vamos a repasar cómo sí que se pueden haber aprovechado cosas. Unas cosas las hemos aprovechado y otras no. Entonces, pues vamos a ver cómo hago siempre. Quiero mostraros cómo yo analizo en lo que me he equivocado, las entradas que he tomado, lo que he tenido en cuenta y todo. Entonces, pues vamos al lío. Vale, pues por aquí tengo el lunes. Vale, ¿qué pasó el lunes? Vale, pues el lunes veíamos, voy a ponerme aquí el SP en la otra gráfica para poder verlo todo con claridad, ¿vale? El lunes yo esperaba un día alcista, ¿por qué? Porque este bajo de aquí, ¿vale? Aquí tengo todo dibujado porque ya lo he estado estudiando yo antes para dar la mejor información posible y que no se me pasase nada. Pero bueno, aquí lo que podíamos ver es cómo el lunes, este bajo de aquí, no se lo había llevado el Nasdaq y el SP500 sí que se lo había llevado, ¿vale? Entonces yo anticipaba compras por aquí, tenía marcado este imbalance de una hora y veía que el precio podía subir, ¿vale? Sobre todo hacia rellenar el gap de nueva apertura, ¿vale? Que en el inicio del día el gap de nueva apertura era este de aquí, vemos cómo lo rellenó a más del 50% y el precio siguió distribuyendo hacia abajo. Pero aún quedaba gas por aquí por rellenar. Y estos, los gaps, sabéis que de los gaps de apertura de nueva semana, y al igual que todos los imbalances, son imanes. Y el precio puede ir hasta allá a revisarlos, ¿vale? A tocarlos de nuevo. Entonces, ¿qué pasó? Yo los dos escenarios que tenía era buscar compras hasta ahí, era el que más me gustaba, el más probable. Y cuando llegase ahí, buscar ventas, ¿vale? Que fue lo que hice. Entonces vamos a ver lo que pasó. Pues el mercado mitigó este imbalance de una hora y en cuanto abrió, voy a bajar un minuto, ¿vale? Y tengo la entrada que tomé. En cuanto abrió, creó esta pequeña divergencia de aquí y se fue disparado hacia arriba, ¿vale? Entonces aquí no dio entrada, estamos en un minuto, aquí no dio nada de entrada, se fue como un tiro a rellenar el gap de nueva apertura, ¿vale? Se fue como un tiro. ¿Qué pasó? Yo aquí buscaba al rellenarlo, en esta línea de arriba de puntitos lo rellenó al completo. Yo buscaba que al rellenarlo buscar ventas, por lo menos hasta dónde. Pues por lo menos hasta seguir rellenando un poquito más este imbalance que había aquí de 15 minutos, ¿vale? Que era bastante grande, entonces a mí un descuento a este imbalance de aquí para seguir subiendo me gustaba mucho, ¿vale? Me gustaba mucho, pero ¿qué pasó? Yo aquí no me di cuenta que aquí el Nasdaq había mitigado este imbalance de 15 minutos y SP500 no lo había mitigado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues hubo divergencia en mitigación de imbalance. Y esa divergencia, si bajamos de temporalidad, vamos a ver. Me voy a poner también el SP por aquí. Súper importante tener los dos bien controlados. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que al mitigar aquí creo esta pequeña divergencia, ¿vale? Este SMT de mitigación, que en un minuto sí que era un order box claro, que yo no me di demasiada cuenta, no le di demasiada importancia. Al final era un día para que el movimiento principal que yo buscaba eran las compras aquí, ¿vale? Que aquí me diese algún descuento y me crease algo para ir a por el gap de nueva apertura. Ahora viéndolo a toro pasado, lo que tenía que haber hecho es quedarme fuera del mercado, porque aquí cuando llegó el precio, ¿qué es lo que hizo? Empezó a acumular, aunque teníamos, ahora vemos la venta que tomé, podríamos tener setup de venta o de compra o de lo que sea, pero aquí lo más inteligente era quedarse fuera, ¿vale? Primero por la situación de mercado y segundo pues, por como lo que estaba viendo que hacía el precio, ¿vale? Y pues se podía intuir que esta semana iba a ser acumulativa, entonces era un día para quedarse fuera. El setup principal era este y si no lo daba, quedarse fuera. Pero aquí hubiese sido bueno continuar las compras en este imbalance con la divergencia, que yo no la vi demasiado importante porque pensaba rellenar más este imbalance, pero aquí
el haber continuado con las compras, pues podría haber estado interesante, ¿vale? El mitigar ese order block y luego, si no me equivoco, en 30 segundos teníamos otra divergencia. Voy a asegurarme. Estoy revisando el SP. Lo tengo en la otra pantalla porque así me permite tener el modo reproducción de los dos activos. ¿Vale? Vale, por aquí lo tengo. No llegó a ser divergencia. No fue divergencia. ¿Vale? Simplemente mitigó este imbalance de 30 segundos y el order block de minuto. Igual, pero fue muy lento hasta aquí. ¿Se podía haber buscado una compra? Pues sí, quizás, pero tampoco era lo óptimo. Yo la venta que tomé, ¿vale? Yo la venta que tomé fue al rellenar el gap de nueva apertura, que es algo que he visto muchas veces. Pues vi que creo esta divergencia de aquí primera y luego de nuevo creo esta divergencia. Yo entré en el IFVG este de aquí. Yo esperaba mínimo distribución hasta este low, ¿vale? A mí, al rellenar el gap de nueva apertura, esperaba la distribución hasta este low, que me daba casi un 1 a 2 y seguir mitigando el imbalance, como he dicho. ¿Vale? Aquí sería 100% poner break-even y dejar correr. El precio pues nos llevó a un 1 a 1 hasta que mitigó este order block de 30 segundos y se fue para arriba, ¿vale? Entonces, primero, pues tendría la operación a nivel conceptual está bien tomada, ¿vale? Con el gap de nueva apertura. Pero tenía que haber sido un poquito más conservador, sobre todo cuando una apertura dio este movimiento tan grande y luego el precio estaba acumulando, ¿vale? No tenía una buena acción de precio, entonces tenía que haber visto eso y haberme quedado fuera, ¿vale? Eso tenemos el lunes. Vamos al martes. Seguimos avanzando. Vale, pues aquí al final no se llevó estos altos iguales el martes, el lunes. Entonces dejó 3 altos iguales. Yo tenía marcado estos altos iguales que era otro posible punto, pero se lo llevó por nada, por un punto. Siguió dejando altos iguales ahí, ¿vale? El martes, pues yo lo que me encontraba aquí al entrar al mercado era con este imbalance de aquí de 1 hora. Que yo esperaba que el precio respetase para hacer nuevo bajo. Lo hizo, sí, pero no en las condiciones que yo quería, ¿vale? Al final sí que abrió el mercado, mitigó el imbalance, creó esta divergencia con el SP, ¿vale? Y yo aquí mi entrada en venta fue por aquí, ¿vale? Fue por aquí, por algún inverse de estos, por ahí, ¿vale? Fue así mi entrada, ¿vale? Hasta abajo de Londres era el stop más justito. ¿Qué pasó? Yo decidí en este bajo poner break-even, ¿vale? ¿Por qué? El setup era A++, en realidad, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Que SP ya se había llevado todos estos bajos, ¿vale? Estos bajos de aquí, cuando el Nasdaq estaba aquí, este se lo había llevado el SP, este se lo había llevado el SP, incluso este de aquí más abajo también se lo había llevado el SP, ¿vale? El SP se había llevado todo lo de abajo ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo esperaba que o bien cayese rápido o bien fuesen compras, que es lo que hubo después que no pude pillar, ¿vale? Yo cogí esta venta y aquí salí en break-even, porque aquí puse el punto de break-even y se dio la operación, ¿vale? Nos sacó break-even y se dio la operación. El break-even en realidad estaba bien puesto aquí, ¿vale? Aquí ya no me hubiese sacado. Pero ¿qué pasa? Es que yo me estaba oliendo la de ayer, o sea, la del lunes. Que el precio estaba así, hizo la manipulación, pero mirad qué acción de precio más mala, ¿vale? Acción de precio muy mala. Entonces, yo no me arrepiento de haber puesto break-even. ¿La podía haber dejado? Pues sí, porque la operación tenía mucho sentido. Con la divergencia y con la mitigación del imbalance de 1 hora tenía mucho sentido. Pero yo esperaba un movimiento rápido aquí, hasta este low para luego seguir. Yo esperaba eso. ¿Qué pasa? Que luego se llevó este low y aún tenía divergencia con el SP con este bajo de aquí. ¿Vale? Con el bajo, vamos a marcarlo. A ver, estoy mirando SP. Que os lo diga exacto. El martes. Vale, con el bajo del 6 de febrero, que debe de ser este. Vemos con el del 6 de febrero. Con este bajo de aquí, el SP se lo había llevado.
Entonces, ¿qué teníamos para las compras? El SP se había llevado este bajo y Nasdaq no, teníamos divergencia, ¿vale? Y además Nasdaq se había completado, la venta que yo buscaba se había completado y se había llevado el bajo de Londres. Entonces eran compras súper claras hasta el siguiente punto de liquidez, ¿vale? Esta reversión era súper clara y yo ya es que dejé de mirar el gráfico. Conforme me llevé el break-even, me fatigó un poco aquí el mercado con esta acumulación y no lo vi. Pero aquí en este breaker se podía haber entrado perfectamente en cualquier zona de aquí, el stop por encima del bajo y el TP ahí. Un ratio de 1 a 3, era muy buena operación, esta compra era muy buena. Había divergencia con el bajo este de aquí del 6 de febrero. Tanto SP como Nasdaq se habían llevado el bajo de Londres y para arriba, ¿vale? Era muy buena esa compra. Pero no la pude ejecutar porque no estuve atento, ¿vale? No estuve atento, yo ya... Esta era como mi operación del día que yo esperaba. Desde antes de apertura esperaba que se manipulase por aquí por el de 1 hora y ventas, por lo menos hasta ese low, y no me las dio. Entonces ya dejé de buscar nada, pero luego se dio esa compra perfecta, ¿vale? Entonces hay que estar atentos en el mercado porque al final siempre nos da oportunidades. Vamos con el miércoles. Vale, el miércoles sí que pude aprovechar. Como vemos, yo buscaba estos equal highs. Había 3 equal highs, esta divergencia de aquí abajo del 6 de febrero que era importante, entonces las compras eran bastante claras. De hecho, el precio estaba respetando imbalances alcistas todo el rato, alcista. Aquí en 15 minutos en apertura de mercado respetó este imbalance, también de 15 minutos para arriba. Y aquí donde me sumé hasta los equal highs fue cuando creó este order block de 2 minutos, ¿vale? Este order block de 2 minutos súper claro. Lo creó y yo esperé que al venir a mitigarlo también mitigase el BISI de aquí. Esperé el BISI y una divergencia pequeñita. Vamos a verlo en un minuto. La divergencia pequeñita con este low. Entonces yo entré en este breaker, ¿vale? Quería haber entrado un poquito más abajo, pero me entró por arriba. Entonces al final entré por el breaker. El order block en quiebre, entrada aquí y salí en la desviación estándar, en un 1 a 2. Justo ahí, ¿vale? Me di el movimiento y pues en el -2 fue donde salí. Por ahí. ¿Vale? Creo que de hecho el stop estaba más ajustado, incluso. Fue un 2,6 o por ahí. Esta fue muy buena porque teníamos un punto de liquidez muy claro a que el precio podía atacar. Y allá fue, ¿vale? Porque teníamos el order block de M2, el BISI de M2 y esta divergencia a mí me reforzó muchísimo que el precio se iba y vemos cómo la dio súper rápida, ¿vale? Sin duda la operación más clara de la semana que a mí me ha dado, que yo pude pillar. Vamos con el jueves. Jueves era día de pre-NFP. No me suele gustar operarlo porque son días de buscar y destruir, de seek and destroy, ¿vale? Entonces yo no tenía mucha seguridad en el día. Si no hubiese tenido esta creencia, esta duda, probablemente podía haber cogido algo, porque vemos como el mercado sí que nos dio también esta divergencia por arriba. Teníamos esta divergencia por arriba y estamos en imbalances de H4 y H1, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que nos creó este order block que fue el que se creó con la divergencia de 1 hora, bastante claro. ¿El precio que hizo? Pues mira, fue de este imbalance de 1 hora que rellenó, hizo nuevo alto hasta alto de Londres. A mí la manipulación no me gustó demasiado porque fue por muy poco la manipulación, ¿vale? Fue por un punto, pero sí que es cierto que estábamos el SMT de aquí, un order block de 1 hora, se había llevado al alto de Londres y había creado divergencia. Entonces era muy buena venta por estos IFVGs de aquí, perfectamente una entrada en corto aquí con el stop por encima del alto y el profit en la liquidez y vemos cómo lo dio bastante rápido, ¿vale? Esta era buena entrada que dio el jueves. Otra perfecta de continuación, que sería la más clara del día para mí, fue al venir a rellenar de nuevo esta zona. Este imbalance que dejó pendiente y creó esta divergencia. Para mí esta sí que es de alta probabilidad ya. Vale, mirad qué divergencia creó, dejó liquidez por aquí abajo, bajos iguales y mirad cómo se los llevó, ¿vale? Hasta este low. Por aquí en un inverso de aquí, yo si hubiese estado aquí en el mercado con esta pedazo de divergencia, vamos, esto está súper cantado, chicos, está este bajo, este bajo, dejar correr a este imbalance de H4 que tenía marcado también, ¿vale? Era muy buena entrada esta.
Esta era más clara incluso que esta, pero las dos muy buenas. Entonces el jueves yo no esperaba acción de precio demasiado buena, que de hecho al final si vemos en grande, el precio hizo eso, buscar y destruir, ¿vale? Se lleva altos, bajos, ¿vale? No una acción demasiado limpia, demasiado direccional, con demasiada dirección, pero al final teníamos entrada, ¿vale? Yo este día decidí no tomar nada, ¿vale? Este día no tomé nada, pero estas fueron las entradas que con la estrategia que yo utilizo, las entradas que hubiese tomado ese día, ¿vale? Y ya pues vamos al viernes. El viernes yo me llevé dos stop, que al final fueron 1,5 Rs, ¿vale? La semana la acabé en break-even. Lunes fue un stop loss, martes break-even, miércoles 2,6 R, jueves nada y viernes menos 1,5. Yo tomé una pérdida el viernes y decidí tomar otro 0,5 porque era el único 0,5 de profit que tenía y yo veía ventas. Entonces, ¿qué pasó este día? Vamos a verlo. Yo aquí en venta, al rellenar este imbalance de M15, había venido a mitigarlo. Ahí cuando yo vendí, para mí era un setup de alta probabilidad. Había creado divergencia, había manipulado. Y mirad en un minuto era una MD. Acumulación, manipulación y mitigación del FVG de H1 y M15. Y yo aquí vendí, ¿vale? Vendí por ahí. Mi objetivo era este stop load de aquí. Vendí un poquito más abajo, en el order block de M2. ¿Qué pasó? Que cuando Nasdaq se llevó este bajo, SP se había llevado todos los lows. Y además se había llevado también el bajo de aquí abajo, ¿vale? Este bajo más bajo, vamos a 4 horas para verlo. Se había llevado este, vamos a ver que lo veamos bien. Sí, el del 6 de febrero que decíamos, el Nasdaq seguía sin llevárselo y de hecho sigue sin llevárselo, ¿vale? Seguía sin llevárselo y sigue sin llevárselo. Vamos a ver. Entonces, aparte de que había esa divergencia de que el SP se lo había llevado, el SP también se había llevado el del 3 de marzo, el del martes, que era este de aquí exactamente, ¿vale? Este de aquí y este de aquí. El SP se había llevado estos dos bajos y Nasdaq no, ¿vale? Entonces, a mí me gustaban las ventas porque yo quería que Nasdaq se llevase por lo menos este y mantuviese la divergencia con este. Pero ¿qué pasó? Pues que no lo dio, ¿vale? No lo dio el mercado. El SP sí que distribuyó por debajo de este low, que era el que yo esperaba del Nasdaq mínimo. Y aquí yo hubiese puesto break-even. Pero cuando SP se lo llevó yo aquí tenía que haber puesto break-even, pero no me dio ni tiempo. Porque mirad el precio como cuando SP se llevó este bajo y Nasdaq se llevó este, que era a punto de break-even, se fue volando. En 30 segundos se dio la vuelta y voló. No me dio tiempo a proteger, ¿vale? En este aspecto, error de gestión mía, porque en el directo que yo hacía en Discord, lo dije, aquí se va a dar la vuelta, probablemente. Asumo el stop, pero se da la vuelta, porque no me dio tiempo a gestionarlo bien, ¿vale? Entonces este fue el primer stop que cogí. Y luego el segundo, que era muy buena venta también, ¿vale? ¿Por qué? Porque había mitigado este imbalance de H1 y se había llevado la liquidez de aquí. La liquidez de la noticia, de NFP, en un este de H1. Yo vendí aquí, al llevársela ahí. Y además había divergencia con el SP500. ¿Qué pasó? Que luego manipuló de nuevo. ¿Yo qué es lo que no vi? Pues que mirar, por ejemplo, en el Nasdaq grande, que lo voy a empezar a mirar a partir de ahora, cuando yo vendí aquí aún no se había llevado la liquidez de aquí, ¿vale? Entonces había esa diferencia que es súper importante, ¿vale? Esto es súper importante, hay que mirarla porque si hubiese esperado a que los dos, tanto el Nasdaq grande, el mini como el micro, se hubiesen llevado los dos este alto, la venta mirad cómo se dio. En cuanto se lo llevó, se dio perfecta aquí, ¿vale? Se dio perfecta aquí y luego aquí también se dio, ¿vale? En vez de tomarla aquí, porque claro, yo aquí pensaba que se lo había llevado ya y estaba mitigando el de una hora. Pero ¿qué pasa? Que se lo llevó de nuevo luego. Se lo llevó de nuevo. Y aquí es donde era la entrada buena. En ese IFVG de aquí, ese FVG bajista. Y mirad, hubiese sido lenta porque la acción de precio de nuevo tuvo este movimiento en compra, que también tenía divergencia aquí, también hay que decirlo. Y aquí
tuvo este movimiento en compra, pero mirad qué acumulación, ¿vale? Súper fea la distribución. A mí pues me sacó esto prácticamente y distribuyó para abajo, ¿vale? Aprendizaje de esta entrada tiene mucho, pues que hay que mirar también el mini porque puede haber algunas variaciones que son importantes, ¿vale? Entonces veis, yo acabo contento porque una semana con una guerra de por medio que acabemos en break-even, ¿vale? Al final el balance fue break-even. La verdad que me quedo bastante contento por la gestión y por no ponerme nervioso porque el mercado no está distribuyendo fácil. Que hay oportunidades, siempre hay oportunidades en el mercado, ¿vale? Siempre hay oportunidades y se pueden aprovechar. Pero no oportunidades de alta probabilidad, porque mirad, sabéis que el precio cuando hacía una distribución en las sesiones, luego el precio tendía a acumular, ¿vale? Esto no es lo más normal que acumule tanto, ¿vale? Da movimientos más limpios. Entonces, nada, este es el análisis de la semana. Viéndolo ayer estudiando, pues he aprendido mucho de las entradas que he tomado, de las que podía haber tomado y de lo que ha pasado he aprendido mucho. Entonces, para esto hay que usar los fines de semana, para aprender, para seguir aprendiendo. Donde realmente aprendes no es en las ejecuciones en tiempo real, que también te da experiencia, pero es luego analizando las pérdidas y el por qué has tomado esas decisiones. Si las has tomado desde el miedo, desde la avaricia, desde la ansiedad de tener operaciones, o si tenían sentido a nivel racional y conceptual, ¿vale? Eso es lo más importante. Espero que os haya gustado el directo de hoy. Cualquier duda me podéis dejar en los comentarios. Nos vemos. Un saludo.